La temática que nos ocupa es el sistema de los mecanismos alternos de resolución de conflictos aplicables en el ámbito médico legal de Nicaragua. Este tema en nuestro país es bastante novedoso debido a que los mecanismos alternos de resolución de conflictos han sido utilizados mayormente para la resolución de conflictos provenientes de los medios, de los vecindarios, de los barrios y de las faltas que en derecho se llaman penales. Pero en una extensión de estos mecanismos alternos, se ha llegado a la conclusión que son favorables para la resolución no solamente de conflictos menores, sino que incluso de distintos conflictos con un mayor significado e importancia para la vida de las personas y de las profesiones en Nicaragua. En la profesión médica, a veces resulta muy engorroso resolver los conflictos solamente a través de la vía judicial, o sea, tener que concurrir a la presencia de un juez para entablar un proceso legal. Pero el mismo derecho nicaragüense ofrece a todo tipo de profesionales, y de esto no están excluidos los profesionales de la salud, de los distintos mecanismos que pueden hacer uso para resolver desavenencias que se plantean tanto en las relaciones médico-paciente, en las relaciones médico a médico, de médico personal de enfermería, de médicos administrativos de la salud y en fin, en todo tipo de relaciones que sean posibles constituirse a través del ejercicio de la profesión. En Nicaragua hay 4 mecanismos que son aplicables para la resolución de estos tipos de conflictos. Uno de ellos es la negociación, segundo, la conciliación, tercero, la mediación y cuarto, el arbitraje. No está de más decir que en Nicaragua solo reconocemos estos 4 sistemas, pero por ejemplo en los Estados Unidos hay 27 mecanismos alternos de resolución de conflictos que están al servicio para la utilización de los distintos usuarios de la justicia en el pueblo de los Estados Unidos. ¿Qué son los mecanismos alternos de resolución de conflictos? Hay un concepto muy sencillo y muy breve de que es aplicable a no solamente en el ámbito de la profesión del derecho, sino que puede ser ilustrativa para todo tipo de profesionales que quieran usar estos mecanismos. Los métodos alternativos constituyen, como su nombre lo dice, métodos alternativos a la justicia formal o judicial para la prosecución de soluciones justas a los conflictos devenidos de la natural condición social de los seres humanos. Es decir, puede ser usado por todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Estos mecanismos alternos no son totalmente novedosos y para ello voy a referirme muy brevemente a la historia de ellos. En la historia de los MAR, la mediación y la conciliación como instituciones de resolución de conflictos tienen una amplia antecedencia y prestigio en muchas sociedades. Por ejemplo, en el Japón antiguo, que es el lugar donde más ancestralmente se ha practicado este tipo de administración de conflictos, ella ha tenido un arraigo profundo en la vida de los japoneses. Tan es así que han llegado a afirmarse en Japón que la tradición de conciliación y mediación estaba tan imbuida en la vida del japonés, no solamente del japonés moderno, sino que del japonés de los tiempos antiguos. El arbitraje, que es otro mecanismo alterno de resolución, este tiene sus antecedentes en el derecho romano con el arbiter y los 2 pactum pretorios, que se llaman compromisorio y resectum arbitries. La justicia en la Edad Media tiene un marcado carácter arbitral. Esto es lógico explicarlo porque el derecho romano había influenciado a toda la sociedad europea y lógicamente en la Edad Media, que es un producto de la cultura romana de tiempos del imperio, entonces lógicamente las instituciones de justicia que habían estado vigentes durante todo el imperio romano habían quedado como un resabio dentro de la cultura jurídica europea.
De ahí que los europeos medievales hayan tenido una predilección por este sistema de justicia arbitral. En el siglo XVI está el surgimiento del Estado moderno, que transformó la sociedad europea no solo en los ámbitos económicos, políticos y sociales, sino que también desde el punto de vista jurídico, y encauzó la resolución de los conflictos hacia una judicialización de las controversias. Esto significa que todo tenía que ir ante los tribunales de justicia. La conciliación, que es un método bastante usado en el mundo moderno, principalmente en nuestro país. Esta palabra conciliación proviene de la voz latina conciliare, que significa reunir, componer, ajustar los ánimos, avenir, pacificar, etc. La conciliación consiste en que un tercero imparcial, que se denomina conciliador, interviene ante las partes con mayor facultad de intervención, pues se le está permitido ofrecer soluciones a las partes en el conflicto. Esto significa que las partes en conflicto se presentan ante un tercero imparcial, que no es un juez, sino que le vamos a llamar el conciliador. Las partes presentan cada uno sus argumentos al conflicto, y ellos pueden ofrecer unas distintas soluciones, y el conciliador solamente recoge esas propuestas de solución al conflicto, y sobre esas propuestas es que se lleva a cabo el trámite conciliatorio y el acuerdo conciliatorio, que pasa a ser como una ley oficial entre las partes suscriptoras. ¿Qué es la conciliación? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Bueno, los autores de derecho han establecido que la conciliación tiene tres aspectos. Ella puede presentarse como un acto, como un procedimiento y como un acuerdo. ¿Qué es la conciliación como acto? La conciliación como acto representa el cambio de puntos de vista, de pretensiones o propuestas. Como procedimiento, se compone de trámites formales que pueden ser convencionales o de imposición legal. Esto significa que el procedimiento puede estar establecido en la ley. En el caso nicaragüense, el procedimiento conciliatorio está en la ley. Un ejemplo, si hay una desaveniencia o un conflicto laboral, la conciliación se lleva a cabo de conformidad al procedimiento que establece el Código del Trabajo. Otro caso, si hay haber conciliación en el ámbito del derecho familiar, entonces el procedimiento está establecido en el Código de la Familia, y el trámite se lleva a cabo de conformidad a las reglas que están establecidas en el Código de la Familia. Ahora, cuando la conciliación es de carácter voluntario, es que las partes tienen plena libertad de convenir las reglas. Por eso es que se hablan que el procedimiento puede ser convencional, es decir, esas reglas pueden ser provenientes de las propias partes en conflicto. Y el tercer aspecto de la naturaleza de la conciliación es en cuanto a acuerdo, que lo podemos definir como un arreglo de concertación entre partes. Y la conciliación, desde el punto de vista de un acuerdo, es precisamente la parte medular en que se soluciona el conflicto planteado ante el conciliador. Hay varios tipos de conciliación, pero en el derecho nicaragüense, en nuestra cultura jurídica, se reconocen dos tipos de conciliación. Uno que llamamos la conciliación administrativa y otra que se llama la conciliación judicial. La conciliación administrativa se establece para que las partes puedan ir ante una entidad o una instancia administrativa a resolver sus conflictos. Un ejemplo, un trabajador que demanda a su empleador puede ir a la conciliación administrativa en el Ministerio del Trabajo. Otro ejemplo, un trabajador de que no quiere ir a conciliación al Ministerio del Trabajo puede demandar a su empleador en el juzgado, pero previo a que se inicie el juicio, el juez ordena la conciliación, a la que se llama judicial, y precisamente su nombre proviene porque es una conciliación reglada en la ley y llevada a cabo ante el juez como autoridad suprema. ¿Qué efectos jurídicos produce la conciliación?
produce dos efectos jurídicos. Uno, de cosa juzgada y segundo, de fuerza ejecutoria, de acuerdo a la Ley 540, artículo 4 y el Código Procesal del Trabajo. La Ley 540 es la ley en Nicaragua que regula la mediación y el arbitraje. Entonces, en ese artículo 4, la Ley 540 o Ley de Mediación y Arbitraje, establece que la conciliación, una vez llevada a efecto y llevada hasta el punto de ser resuelta la controversia, tiene el efecto de cosa juzgada, es decir, no puede someterse a un juicio ni puede volverse a negociar sobre los objetos o sobre los puntos en que versaba la controversia. De tal manera que un trámite conciliatorio con su respectivo acuerdo conciliatorio tiene una fuerza ejecutoria. Esto de fuerza ejecutoria significa que el trámite, una vez terminado y recogida la voluntad de las partes en el acuerdo conciliatorio, si una de las partes incumple, esta persona puede recurrir ante el juez para que a través de la fuerza judicial pueda ser obligada a la parte que no cumplió a cumplir con parte del acuerdo conciliatorio. Por eso es que se habla de este doble efecto. Cosa juzgada porque termina con la controversia, y fuerza ejecutoria es que si una de las partes no cumplió con lo establecido en el acuerdo, puede ser compelida a través de la fuerza judicial a cumplir lo que había acordado. La mediación. La mediación es un tipo de también muy específico de mecanismo alterno de resolución de conflicto. Aparentemente esta figura es nueva en el derecho nicaragüense, pero tiene su antecedente en la conciliación, porque la conciliación ha sido usada en todos los tiempos en nuestro país, y precisamente a través de la conciliación es que los usuarios de justicia le han dado un enorme prestigio en tres ramas del derecho, principalmente la del derecho del trabajo, la del ámbito de la familia y la del ámbito civil. Es decir, en esas tres materias, la conciliación ha tenido un amplio despliegue para resolución de conflictos. La mediación, que ha sido introducida a través de un mecanismo voluntarista primero, precisamente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, se creó el primer centro de mediación y que se tiene como referencia en todo el país, y que está bajo los auspicios de la Facultad de Ciencias Jurídicas o de la Facultad de Derecho. Y la mediación iniciada voluntariamente se llevó a un proceso de codificación y de la legislación en el derecho nicaragüense, de tal manera que, aprobada la ley de ramos, que se llama Ley de Mediación y Arbitraje o Ley 540, en su artículo 4 establece en qué consiste un proceso de mediación. Y dice la definición: es un proceso voluntario para resolver desavenencias directamente por las partes, que ante un tercero imparcial, cuya función principal es el de ser facilitador de la comunicación, procuran un acuerdo. En ese concepto que recoge la ley, que es bastante completo, entonces podemos establecer tres elementos de este concepto de mediación. El primero, la voluntariedad del proceso de mediación. La parte tiene que recurrir ante el mediador o ante el juez cuando éste hace de mediador voluntariamente. No está obligado a asistir a los trámites de mediación, sino que queda a la voluntad de la persona. El segundo elemento de este concepto es que resuelve directamente la parte los desacuerdos que tenga con la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? De que el tercero imparcial, es decir, el mediador, no impone el acuerdo ni impone la resolución a la controversia, sino que las partes por sí, ante sí y de acuerdo a al mejor interés o a los mejores perspectivas de la manera como pueda resolver el conflicto, él mismo se impone así la
resolución del conflicto. Esto lógicamente tiene que ser un acuerdo con la otra parte. Y el tercero es el que es un facilitador de la comunicación. Cuando se dice que el tercero imparcial es un facilitador de la comunicación, es porque, como he dicho anteriormente, este mediador no puede imponer acuerdos. Y en esto hay una gran diferencia con la conciliación, porque en la conciliación el conciliador puede proponer o puede en todo caso decidir cuál es el mejor acuerdo que las partes van a llevar a cabo. En mediación son las partes las protagonistas absolutas de la manera de cómo resolver su desaveniencia y de cómo llevarla a mejor fin. Las notas de la mediación. Cuando hablo de notas, eso quiere estar referido a las características de la mediación. Las características de la mediación, la mayoría de autores está en pleno acuerdo de que tiene estas notas. Hay unos autores que omiten una, otros autores las llaman de otra forma, pero de términos generales podemos decir de que hay un consenso en que estas características están siempre presentes en la mediación. Así tenemos la primera característica, que es cooperativa. Segundo, que es autocompositiva. 3, que es confidencial. 4, el tercero imparcial es un facilitador del proceso comunicativo humano. 4, es informal pero con estructura. Se basa en un principio universal de derecho, que es la economía procesal y de los costos, y que también pueden intervenir abogados. Vamos a tratar de dar un pequeño esbozo de cada una de estas notas. La primera, que es cooperativa. Hay dos tipos de justicia en las que las personas pueden resolver sus conflictos. Un tipo de justicia que se llama adversarial, que se conoce como justicia judicial. Y esta cooperativa, que es no adversarial, es cuando las partes no se confrontan en un juicio, ni se confrontan en un proceso ante el juez, sino que por el contrario recurren voluntariamente ante el mediador y cooperan con él para llevar a feliz término la resolución de su conflicto. Segunda característica, autocompositiva. Se habla que es autocompositiva porque el mediador no hace el papel de juez y, tal como hemos venido afirmando, no impone acuerdos ni da una resolución al conflicto. Él ayuda o colabora o coadyuva con las partes a buscar la manera del cómo va a resolverse el conflicto, porque esta manera autocompositiva de resolver conflictos hace que la parte se sienta protagonista y mayormente obligada a cumplir con los resultados que se van a establecer en el acuerdo de mediación. El tercero es confidencial. La confidencialidad es que significa muy sencillamente que las partes ni el mediador pueden hablar del asunto que se ventiló en mediación fuera de la audiencia conciliatoria. En los Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, las partes, antes de iniciar el proceso de mediación, firman un acuerdo primario que se llama de confidencialidad, una serie de reglas obligatorias que tienen que cumplir las partes, en las que ellos no pueden dar a conocer a los que no participan en el proceso de mediación de lo que está ocurriendo en ese proceso, de tal manera que la confidencialidad queda totalmente garantizada a través de esas reglas que están establecidas en el acuerdo de confidencialidad. En Nicaragua no se usa acuerdo de confidencialidad, la ley no lo obliga, pero pues eso no significa que no pueda hacerse, pero sí se hace que las partes tengan un pleno significado, que lo que se habla en el proceso de mediación termine en el proceso de mediación
y que ni las partes ni el mediador pueden hacer uso de esa información para publicidad ni para dar a conocer la manera de cómo se resolvió ese conflicto. La confidencialidad para el mediador llega a tal extremo que el Código Ético de Mediadores exige que la confidencialidad del caso se extienda incluso a los procesos de investigación científica. Un ejemplo, un mediador va a hacer uso de algunos datos de mediación para justificar un estudio científico, pero no puede dar a conocer jamás el dato de dónde provino, ni puede dar a conocer las partes, ni puede dar a conocer mayores datos del proceso de mediación. Entonces la confidencialidad compromete a las partes y al propio mediador. El mediador incluso puede ser sancionado a través de la aplicación del código ético si violenta este principio. La cuarta nota de este mecanismo es el tercero imparcial como facilitador del proceso comunicativo humano. Va vinculado al anterior, a la confidencialidad, es decir, el facilitador, que es el mediador, él solamente es un instrumento para acercar a las partes y llevarlas a un puerto seguro. Eso quiere decir de que el mediador, durante todo el proceso de la comunicación, él va a intervenir para procurar que las partes se acerquen en la manera como llegar a un acuerdo, pero jamás puede acercar a las partes haciendo proposiciones a las partes para terminar con el proceso de mediación. Es totalmente prohibido y también sancionado dentro del código ético de los mediadores que imponen soluciones a los conflictos, porque precisamente la mediación tiene por característica principal su carácter autocompositivo que hablamos anteriormente. El otro elemento es que es informal pero con estructura, decimos. ¿Qué significa que es informal? Eso no significa que esté desprovista de un cuerpo procesal, es decir, que tenga que cumplirse una serie de mecanismos procesales para que el mecanismo sea con una negociación ordenada. Por eso se habla que es informal pero con estructura. Informal significa de que el mediador puede incluso, si ve que no es necesario hacer uso de una de las fases, puede pasarla, ¿no? Para abreviar el trámite y que las partes se sientan más contentas de estar dentro del proceso de mediación. Otra nota es la economía procesal y de los costos. Economía procesal porque una controversia entre los tribunales de justicia puede tardar meses, puede tardar años y puede que en mediación, en una o dos sesiones de 2 horas cada sesión, termine con la controversia, lo que la hace incluso abaratar los costos del trámite, porque los juicios todos sabemos que son excesivamente costosos. Y la otra nota es que también intervienen abogados, es decir, es un derecho constitucional de las partes estar asistidas por abogados en todos los trámites. La Constitución, tanto en el derecho universal y en el nicaragüense, establece que cuando las partes están tratando de resolver o constituyendo un conflicto o tratando de constituir un acto jurídico, deben estar asistidas abogadas o de abogados para poder llevar a cabo con seguridad los trámites y las resoluciones a las que se van a comprometer. Entonces los abogados coadyuvan en el proceso de mediación para velar por el principio de legalidad general y de legalidad constitucional de los acuerdos. Hay unos modelos de mediación a los que la doctrina le